Buenos días, mis amados, que el Señor les bendiga. Qué gusto y qué placer es el estar delante de ustedes esta mañana. Qué privilegio tenemos de poder alabar a nuestro Dios. Acabamos de darle toda la gloria, toda la alabanza, diciendo y reconociendo que en la cruz del Calvario Él dio su vida por usted y por mí, y por eso nos ha hecho salvos. Gracias por la presencia de Dios en nuestros medios esta mañana, y yo le voy a animar a que esté conmigo estos siguientes 30 minutos para escuchar su palabra, para aprender de ella y sobre todo para permitirle al Espíritu Santo que le hable a usted y que me hable a mí esta mañana. Acompáñeme a orar, por favor. Señor y Padre Santo, queremos darte gracias por tu amor, por tu presencia, Señor, en medio nuestro. Reconocemos que es solamente por tu gracia y por tu favor que estamos aquí esta mañana. Te pido que tú nos hables, que tu palabra nos transforme, nos renueve, pero sobre todo que traiga revelación a cada uno de nosotros. Ponemos este tiempo en tus manos, Señor. Unge mis labios, úsame, Señor, para traer este mensaje que tú has puesto en mi corazón para la edificación de tu pueblo. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Bueno, la semana pasada estuvimos hablando de lo que significa la salvación, de lo que significa ser salvo. Hablábamos que a través del escudriñamiento de la palabra, al leerla detenidamente, podíamos decir que la humanidad se puede dividir en dos grupos, los salvos y los perdidos. Si usted ha conocido al Señor Jesucristo, usted le ha aceptado, usted se puede considerar de ese grupo, el grupo de los salvos. Pero sabemos que hay muchas personas que todavía no conocen de Jesús, que todavía no han escuchado o que simplemente han decidido no escuchar de Jesús. Ese es el grupo de los perdidos. Pero esta mañana yo creo que este mensaje tiene que ser de esperanza para todos. Para usted primeramente, para recordarle lo que el Señor Jesús hizo en su vida, lo que Él hizo por nosotros y lo que sigue haciendo en nuestras vidas. Y para aquellos que no lo conocen, para que este mensaje sea un mensaje de esperanza, para que ellos tengan esperanza de que todavía hay tiempo para recibirle, para reconciliarse con nuestro Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. La semana pasada hablábamos de que una de las características o una de las partes que conforman la salvación es el perdón. Entendimos que el perdón es aquel que ofrece o que nos ofreció Jesús cuando Él murió en la cruz del Calvario, cuando Él dio su vida por usted y por mí para ofrecernos ese perdón, y usted se puede preguntar, bueno, ¿de qué tengo que ser perdonado? Y bueno, la realidad es de que desde un principio, cuando entró el pecado a este mundo, eso nos separó de la gloria de Dios. Cuando usted y yo leemos Romanos 3:23, nos dice que por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Eso ya crea un abismo, eso crea una separación entre usted y yo y la presencia de nuestro Dios. Pero gracias a lo que hizo Jesús por usted y por mí en la cruz del Calvario, que nos ofreció ese perdón que es necesario para que usted y yo podamos ser salvos. También hablamos de que ser salvos significaba ser libre de una condenación. Y usted se puede preguntar una vez más, ¿condenación? ¿Condenación de qué? Sí, la condenación de la muerte. Cuando una persona es acusada o tiene una culpa y es juzgada, debe haber una consecuencia. Y esa consecuencia es una condenación y eterna, una condenación que es eterna. Cuando nosotros leemos Ezequiel 18:4, nos dice la palabra que el alma que pecare, esa morirá. Y yo lo que quiero decirle a ustedes es lo siguiente: quien peca es juzgado, quien es juzgado es condenado, y cuando es condenado es sentenciado por su pecado. Pablo nos enseña en Romanos 6:23 que la paga del pecado es muerte. Y sí, esa es la realidad, y usted puede pensar que son palabras muy fuertes. Pero yo quiero decirle algo, que la palabra de Dios siempre, a pesar de que nos confronta con una verdad,
siempre nos va a dar una palabra de esperanza. Siempre hay una esperanza, pero la esperanza no está en lo que usted y yo podamos hacer, sino la esperanza está en nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, la parte que complementa este versículo en Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. ¿Sí? La consecuencia de ese pecado es inevitable y esa consecuencia es la muerte. Pero gracias a nuestro Señor Jesucristo, que murió por usted y por mí, nos dio vida eterna en Él. Esto significa que solo la gracia de Dios extiende la mano para rescatar a aquel que está perdido, para aquel que está en necesidad, aquel que está a punto de perder su vida, y le regala una vida eterna. Gracias a Dios por ello. Si Jesús perdona al pecador, ya no hay causa por la cual deba de ser condenado. ¿Sí? Cuando usted recibe al Señor Jesús en su corazón, usted ha sido perdonado y ha sido librado de esa condenación eterna. Ser salvo, quisiera hacer esta aclaración, ser salvo implica la anulación del decreto en su contra. ¿Cuál es ese decreto? Bueno, el enemigo tiene una carta donde dice todo, muestra todos los pecados, todas las faltas que usted y yo hemos cometido durante toda nuestra vida, hasta que llega este momento donde somos confrontados con la palabra, donde estamos cara a cara con nuestro Creador. ¿Y qué es lo que sucede? Esa anulación de ese decreto viene cuando usted ha sido libre de esa condenación. De esta manera, los hijos de Dios, reciben una completa absolución y todo cargo en nuestra contra. Acaba de escuchar una palabra clave. Los hijos de Dios recibimos una completa absolución, y todo cargo en contra nuestra pierde cualquier fuerza legal. Entonces, muchos de nosotros hemos entendido o nos han enseñado que todos, absolutamente todos, somos hijos de Dios. Yo vengo aquí a darle dos noticias, una buena y voy a corregir una que no es correcta. La primera es de que no todos somos hijos de Dios. ¿Cómo es posible? Blasfemia. No, Señor, la palabra de Dios nos enseña que todos somos creación de Dios, pero no todos somos sus hijos. Entonces usted se puede preguntar, bueno, entonces, ¿quiénes son los hijos de Dios? Yo quiero que me acompañe, por favor, a Juan capítulo 1, versículo 12. Y nos dice la palabra del Señor: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, se les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Hay dos condiciones que son bien específicas. A los que le recibieron, a los que le aceptaron, a los que no le rechazaron, sino que por el contrario le recibieron con gusto, le recibieron con amor y creyeron en el nombre de Jesucristo, a aquellos se les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Estamos hablando durante todos estos 6 meses de la multiplicación, pero para que haya una multiplicación, tanto física como espiritual, es necesario que nosotros compartamos la palabra de Dios. Esto es evangelizar. Sí, es la responsabilidad de usted y mía de evangelizar a las personas. ¿Qué significa eso? ¿Significa que todos y cada uno de nosotros tenemos el ministerio de evangelización? No me refiero a eso. Evangelizar es llevar las buenas nuevas. ¿Y sabe qué? Esa responsabilidad sí cae en usted y en mí. Mateo 28, 19, 20 nos dice el Señor Jesús: ir por todo el mundo
para predicar su evangelio, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Este es un mandato, no es una sugerencia, es una responsabilidad que si usted como hijo de Dios que ha creído en el nombre de Él y que le ha recibido, ahora usted y yo tenemos esa responsabilidad de compartir el evangelio. Ahora usted y yo tenemos la oportunidad, el privilegio primero que nada, de recordar ese primer amor, de recordar las verdades que yo le estoy hablando en este momento. Y yo quiero que usted mentalmente se vaya a aquel día cuando alguien tuvo a bien, cuando alguien fue responsable para compartirle el evangelio de Cristo. Y que usted recuerde en qué lugar se encontraba en su vida. Yo quisiera que usted piense en ese momento qué fue lo que usted sintió. ¿Cuál fue la convicción que el Señor Jesús le trajo a su vida para que en ese momento usted haya tomado esa decisión de recibirle y de creer en su nombre? Cuando usted fue hecho hijo de Dios. Entonces, ya una vez recordando con amor, con agrado, con gozo, sabiendo que ahora ya soy libre, entonces esto me debe mover, me debe animar y me debe confrontar de una u otra manera, desafiar para compartir este mensaje de amor, este mensaje de esperanza con aquellos que no lo conocen. ¿Sí? Es mi responsabilidad. Yo no puedo evangelizar a más cristianos. Ya no se puede. Sí, nos podemos hablar, nos podemos relacionar, podemos hablar cosas profundas del amor de Dios, pero la responsabilidad de usted y mía es compartir el evangelio de Cristo con aquellos que no lo conocen. Y esto solamente puede pasar cuando usted se sale de su zona de confort para hablar con alguien. Cuando usted pierde ese temor, cuando usted se quita toda pena, toda vergüenza de hablar con alguien de lo que Dios hizo en su vida. Entonces, de esa manera nosotros vamos a poder hablar a aquellas personas y estas personas que no conocen van a poder recibir el mensaje, van a poder creer en el nombre de Jesús y por ende van a poder ser hechos hijos de Dios. Amén. Los hijos de Dios disfrutan de privilegios de hijos. Quisiera que vaya conmigo por favor a Romanos 8, capítulo 15. Romanos capítulo 8, versículo 15. Y nos dice la palabra: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre, por el cual podemos clamar: papito querido, gracias, porque tú no nos has dado un espíritu de temor, sino que hemos recibido un espíritu de adopción. Qué maravilloso privilegio de un hijo es el de acercarse íntimamente a Dios y tener esa confianza y amor para llamarlo papito, para llamarlo Abba Padre. En Primera de Juan, usted y yo podemos ver en el capítulo 3, versículo 1, otro de los privilegios que tenemos cuando hemos sido hechos hijos de Dios. Y ese privilegio es el siguiente. Fíjese lo que dice la palabra: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Vamos a leer este versículo. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Este es un privilegio de identidad. Esto es lo que a nosotros nos da una identidad clara y precisa de que ya no somos extranjeros, ya no estamos en pleito con Dios, sino que ahora no solamente hemos sido perdonados, hemos sido libres de la condenación, pero ahora somos sus hijos
Desde ese nuevo nacimiento, en el momento que usted tomó a bien recibir al Señor Jesucristo como su Señor y su Salvador, ahora usted es llamado o identificado como su hijo. En cuarto lugar, y este va a ser el último punto que vamos a estar tocando esta mañana con referencia a lo que significa ser salvo, es de que ser salvo significa ser también un heredero. Un heredero es aquella persona que recibe algo de alguien. Normalmente se recibe una herencia de un abuelo, de un padre, de un familiar cercano, y esa herencia solamente viene por una muestra de amor que las personas dejaron para aquellos que les amaron en vida. En esta salvación gloriosa vemos una hermosa cadena de eventos que han venido pasando desde que usted y yo recibimos al Señor Jesucristo. Al ser perdonado, yo ya quedo libre de la condenación. Al ser libre de esa condenación, soy adoptado como un verdadero hijo de Dios. Y al ser hecho hijo de Dios, eso me da el privilegio de heredar lo más precioso que usted y yo podemos tener: heredar la vida eterna. Quisiera por favor que vaya conmigo a Efesios capítulo 1 y vamos a estar leyendo los versículos 17 y 18. Y nos dice la palabra, Pablo nos está enseñando: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. ¿Sí? Estamos hablando de los tesoros y de las riquezas celestiales que están a disposición de los hijos de Dios. Mis amados, esto es una verdadera muestra de amor de nuestro Padre Celestial, que no solamente nos ha reconciliado con Él a través de su Hijo Cristo, sino que solamente va muchísimo más allá su amor. Él no quiere que nos quedemos solamente así, con un boletito, ¿verdad? Ok, ya soy salvo, ya tengo mi pasaje para el cielo. No, Él quiere que nosotros disfrutemos de esas riquezas aquí en esta tierra. Y de la misma manera como quiere que nosotros, como sus hijos, como ya sus hijos llamados, que disfrutemos de esas riquezas celestiales, quiere que aquellas personas que no le conocen también lleguen al conocimiento de la verdad, que lleguen al conocimiento de Él. ¿Para qué? Para que también puedan gozar de esas bendiciones que nuestro Señor nos da. Esta mañana yo quiero animarle, quiero desafiarle a que usted y yo entendamos que la palabra de Dios no es un mero libro literario o de historia, sino que la palabra de Dios está compuesta de afirmaciones contundentes y no de dudas. La palabra de Dios es contundente, es específica, no da lugar a dudas. La palabra de Dios no se compone de especulaciones doctrinales. Sí, no se trata de qué tipo de doctrina tiene usted, sino lo que dice la verdad, y la verdad es Cristo. No se trata tampoco de sugerencias filosóficas en estos tiempos donde estamos escuchando tantas y tantas corrientes filosóficas que están llenando muchas iglesias, tristemente. Este es un llamado, mis amados, para que nosotros seamos diligentes en escudriñar la palabra de Dios, en conocer la verdad, porque la verdad nos hará libres. Y solamente Cristo es la verdad. Juan 14:6 nos dice que Él es el camino, la verdad y la vida. Así que, mis amados, nosotros no podemos pensar que la palabra de Dios es un libro que no tiene mayor peso. En la palabra de Dios, de esta palabra de Dios, mana la vida.
porque esta es la que nos va a decir, la que nos va a dirigir, la que nos va a enseñar, la que nos va a revelar el carácter de Dios, la que nos va a revelar cuál es la voluntad santa y perfecta de Él, y le va a mostrar cuál es el propósito para su vida. Qué privilegio que tenemos de conocer la palabra de Dios. Qué privilegio tenemos de que en este país podamos nosotros leer la palabra de Dios sin estarnos escondiendo. ¿Se ha puesto a pensar en algún momento qué pasa con las personas que no pueden leer la Biblia en otros países, como en China, como en otros lugares, como en el Medio Oriente, donde es en contra de la ley tener una Biblia en su posesión? Dele gracias a Dios por ese privilegio que tiene de tener la palabra de Dios en sus manos, de poder leerla, de poder proclamarla, de poder compartirla con aquellos que necesitan escuchar palabra de vida, palabra de esperanza. Para concluir, mis amados, Cristo entregó su vida de una manera totalmente en amor para cada uno de nosotros. Con todas las bendiciones, con todas las bendiciones, con todos los privilegios que Él tenía, los pasó también para con nosotros. Él lo hizo en la cruz del Calvario. Y es mi oración, es mi súplica, que esta mañana usted reflexione, usted recuerde de dónde le sacó Dios, de qué lugar lo transportó y lo llevó de una muerte a una vida eterna. Para que esto, como dije anteriormente, le anime y le desafíe para compartir con otros. La multiplicación no va a llegar solo, no va a llegar solita. Tenemos que trabajar. Tenemos que ser obedientes. Todos los días a las 10 de la mañana con dos minutos estamos orando y estamos recitando el versículo en Lucas 10:2. Y note que ese versículo no le estamos pidiendo a Dios que mande las almas, sino que mande a los trabajadores. Usted y yo, como hijos de Dios, tenemos que ser obreros que se van a esforzar para llevar el mensaje a las personas que no le conocen. Si usted no conoce al Señor Jesucristo, si nunca usted ha tenido un encuentro con Él, yo le animo a que este es el día donde su vida puede cambiar eternamente. Si usted ya conoce al Señor Jesucristo y usted se hace llamar un hijo de Dios, le felicito, gloria a Dios por ello. Pero si usted que me está oyendo, que me está viendo por este medio en Facebook, no conoce al Señor Jesucristo, yo le animo que este es el día. Y usted me puede preguntar, ¿cómo se puede hacer eso? Bueno, la palabra nos dice que si nosotros confesamos y creemos en nuestro corazón que el Señor Jesús murió por usted y por mí, y que Dios le levantó de entre los muertos, entonces seríamos salvos. Pero para ello nosotros tenemos que creer en nuestro corazón y confesar con nuestra boca. Así que esta mañana lo único que usted tiene que hacer es creer en su corazón, creer en el nombre de Jesucristo y confesar que Él es Dios y que Él resucitó para darle una vida eterna a usted y a mí. Una oración muy simple, acompáñeme a hacerla. Señor Jesús, gracias por morir por mí y por perdonarme de mis pecados. Te recibo como mi Señor y como mi Salvador. Entra en mi vida, entra en mi corazón. Te doy gracias en el nombre poderoso de Jesús. Si usted hizo esta oración esta mañana, usted ha pasado de muerte a vida, a una vida eterna. Ahora yo le animo que en el lugar donde esté, si usted está aquí en Colorado Springs, le animo a que nos visite aquí a la iglesia El Cruce. Pero si usted está en cualquier otra parte de la ciudad o del país, en otro lugar del mundo, yo le ruego que usted busque una iglesia donde se predique la palabra de Dios, donde no se altere la palabra de Dios, sino que sea una iglesia que esté basada en la verdad de Jesucristo.
Yo le doy gracias a Dios por su vida, y si usted hizo esta oración, bienvenido a la familia de Dios. Ahora usted nos podemos llamar hermanos. ¿Por qué? Porque somos somos hijos de un mismo Padre. Eso es todo, mis amigos, mis amados. Que tengan una buena mañana, un buen día, y solamente le damos gracias a Dios por este privilegio. También quisiera recordarle que el próximo domingo ya empezaremos nuevamente nuestros servicios presenciales. ¿Qué quiere decir esto? Que a partir del primer domingo de agosto nosotros vamos a estar aquí en este lugar compartiendo la palabra de Dios, alabando a nuestro Señor con el propósito de glorificarle y de tener una convivencia entre hermanos. No se olvide, el servicio es a las 10 de la mañana con 2 minutos, empezamos, así que le animo a que usted vaya a Facebook para enterarse de cómo lo vamos a hacer, de enterarse de la logística, de cuáles son los requisitos y cómo lo vamos a hacer para que tengamos una transición fácil y que no haya ningún tipo de complicaciones. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde, les amamos mucho. Hasta luego. Quisiera agradecerles por haber participado con nosotros en este día, y a la vez quisiera recordarle que el Señor está cuidando y mirando a cada uno de nosotros. Confiemos que Él nos va a ayudar a salir adelante en medio de esta prueba. También quisiera recordarle a usted que los jueves a las 7 de la noche seguimos con la clase de discipulado, y como ustedes saben muy bien, en Facebook están posteando todas las actividades y los asuntos relacionados con la iglesia. Les agradecemos mucho a los que han estado cooperando con sus diezmos, con sus ofrendas. Tenemos ya la facilidad de hacerlo vía online, así es que yo le animo a que siga participando. Gracias. Entre al Facebook y participe igual con el asunto relacionado con la educación de los niños. Ahí hay un portal para que usted pueda verlo y pueda saber qué es lo que tiene que hacer. Use todas las herramientas que usted pueda usar, y le digo que disfrute este día, le digo que el Señor está cerca, le digo que Él no se ha olvidado de nosotros, le digo que los que amamos su venida le veremos pronto, le digo que cada día es una nueva experiencia con el Señor. Bendiciones y que Dios los guarde, los amamos mucho. Un saludo a nombre de la Iglesia El Cruce.